Muy buenas tardes, amables oyentes. Soy la hermana Viviana Jerónimo Salvador de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicado en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan, que nos ven y que a bien escuchan un programa más del día de hoy. Un cordial saludo y Dios le bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite los jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de panaderías Pan de Vida, animándole a cada uno de ustedes que guste de los productos que se expanden en las sucursales. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores de la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy hermoso. Hoy vamos a meditar en la palabra de nuestro Padre Celestial en Lucas número 19, en el capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y con el tema de hoy es el Dios que llama por nombre. Ese es nuestro tema del día de hoy, el Dios que llama por nombre. Y aquí vamos a ver la historia de Jesús y Zaqueo. Una historia muy interesante, pero sobre todo el contexto donde habla de que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Y antes de ir a un corte comercial en lo que se van conectando, nos van sintonizando, les hago esta pregunta. ¿Cómo te conocen en la vida secular, en el mundo? ¿Cómo te conocen ahí donde tú convives, en la escuela, en tu trabajo, incluso en tu misma casa, tu misma familia? ¿Te llaman por tu nombre o tienes alguna etiqueta? ¿O te han puesto una etiqueta en la escuela, en tu trabajo o en tu vida personal? ¿Cómo te llaman? Con esta pregunta se las dejo y vamos a un corto comercial ya para iniciar de lleno a esta hermosa enseñanza de nuestro Padre, a este pasaje bíblico, a esta bonita historia. Vamos a un corte comercial y regresamos. Entonces vamos a continuar. La pregunta que yo les dejé es ¿cómo te conocen en tu vida familiar? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo te conocen en tu escuela si estudias? ¿Cómo te conocen en general en el mundo donde nos movemos? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos llaman? Si es que nos llaman por nuestro nombre o tenemos alguna etiqueta. También podemos decir apodos, como mayormente nos comunicamos a veces es a través de los diferentes apodos que se coloca a algún compañero, algún hermano, incluso hasta en nuestra misma familia. Amén. Vamos a dar inicio con la lectura, con la palabra de Dios que se encuentra en San Lucas, capítulo 19, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios dice: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos
y rico procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Vamos a desmenuzar, vamos a ir meditando y reflexionando de este hermoso pasaje, de esta hermosa historia, donde hay una gran necesidad, donde hay una gran inquietud por parte de Zaqueo de conocer o de ver quién era Jesús. Y sabiendo Jesús de que había una gran necesidad ahí, y él se invita, porque no fue Zaqueo quien le hizo la invitación, sino como podemos ver, él se autoinvita. Jesús es el que se invita, Jesús es el que le dice que se baje de ahí, que vaya a preparar todo, porque él irá a su casa. Amén. Es en el Evangelio de San Lucas, esto se da en el macrocontexto de antes de la parábola de las minas y la entrada triunfal. Jesús también, aparte, antes de tener ese encuentro con Zaqueo, hace sus prodigios, sus milagros. Hay la curación de un ciego de Jericó, donde Jesús muestra misericordia y funciona como paralelo al encuentro con Zaqueo. Un marginado recibe la vista y otro recibe la salvación. El ciego recobra la vista y Zaqueo, recibe la salvación. El propósito de todo esto es mostrar que en Jesús se cumple el plan salvífico de Dios, abierto a los marginados, a los pobres, mujeres, gentiles y pecadores. Jericó era una ciudad rica y estratégica, famosa por sus balsameras y comercio. Los publicanos eran odiados. ¿Por qué? Porque colaboraban con Roma y cobraban impuestos excesivos. Zaqueo, como jefe publicano, era considerado traidor y explotador. La hospitalidad y el comer juntos tenía enorme carga social y religiosa. Compartir mesa implicaba aceptación y comunión. Y como podemos ver que en el versículo 1, donde Jesús entra en Jericó, y culmina en el versículo 10 con la declaración de que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Hay un encuentro con Zaqueo, pero también hay un diálogo. Y también hay una respuesta de Zaqueo y también hay una declaración de Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús. Lo podemos ver del capítulo 1 al 4, donde Zaqueo quiere ver quién es Jesús, lo quería conocer.
Del versículo 5 al 7, Jesús lo llama por su nombre y se hospeda en su casa. En el versículo 8 podemos ver que Zaqueo se arrepiente y muestra frutos. Del capítulo 9 al versículo 10, del versículo 9 al versículo 10, vemos la misión de Jesús. Y en el versículo 5 podemos ver el llamado personal de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí es donde dice que es el llamado personal de Jesús. Porque Jesús fue el que lo llama, Él es el que le dice: yo iré a tu casa. Hay una función que es la misión de Jesús hacia los marginados. Hay una necesidad de buscar y salvar. Indica, en lo que es buscar, indica una iniciativa deliberada. Y en salvar indica y abarca la liberación integral, no solo perdón legal. También hay un alto rango en la corrupción fiscal, en lo que hacía Zaqueo, en lo que trabajaba Zaqueo. En Lucas marca cumplimiento salvífico en el versículo 9, marca un cumplimiento de salvación. También hay una ironía social. ¿Por qué? Porque el más despreciado era el objeto de la gracia. Murmuración de la multitud murmuraba. En el versículo 7 lo podemos ver, pero en el versículo 9 hay una declaración de Jesús. En el versículo 10 enlaza con el tema de perdido, vine a buscar lo perdido. Cuando nosotros vemos de que hay mucho hoy en día en la actualidad, muy pocos son llamados por su nombre. ¿Cómo nos conocen? Por nuestra vida pasada, por lo que hicimos, por nuestros errores, por nuestro mal obrar en nuestro diario vivir. Difícil se quitan etiquetas. Y el desprecio, la humillación, incluso llega hasta en la misma familia. Hoy en día vemos muchos alcohólicos, drogadictos, muchas mujeres que han caído en esa trampa de la falsa felicidad, de la diversión, y tienden a ahogarse de alcohol, tienden a salir momentáneamente de su realidad. Y eso lo vemos en los jóvenes. Cuando vamos caminando escuchamos decir a las personas: él es un borracho, él es un drogadicto. Y hay mucha murmuración alrededor del alcohólico, del drogadicto. En algunas mujeres hay mucha murmuración, que si la mujer es chismosa, o te conocen por chismosa, o te conocen por comunicativa, como ahora muchos le llaman, o te conocen como muy problemática, muy pleitista, como muy amargado. Hay personas que se refieren despectivamente a otro, que él es un amargado, él no se puede hablar con él porque es muy grosero, es muy chocante, se irrita tan fácilmente. Y así conocemos a la mayoría de las personas. Muy poco hablamos a las personas por su nombre, por quién es. Muy poco lo mencionamos. Cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, las etiquetas siguen, porque la mayoría de las personas no creen en tu cambio.
La mayoría de las personas no creen que tú estás en ese caminar, en ese tratar de cambiar, de edificarte, de ir sanando todo el daño que has causado, y todo lo ven. Y hay una murmuración. Hay una multitud que murmura a tu alrededor. Hay una multitud que siempre va a hablar de tu pasado. Hay una multitud que siempre te va a tratar de manera despectiva, que te va a tratar de manera de que todo lo que haces no lo van a ver para bien, sino siempre va a haber un dedo señalador, juzgador. Pero lo que aquí importa es las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te acercas a Él, en lo que debemos aferrarnos es en esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvar lo perdido, que Él conoce las necesidades de su pueblo, de sus hijos, que Él sabe dónde te duele, que Él sabe dónde estás flaqueando, que Él sabe dónde, y te va a ir moldeando conforme tú te vayas acercando, como cuando tú vayas en esa búsqueda, Él va a dar esa forma, Él te va a ir direccionando, Él te va a enseñar, Él te va a llevar a ese encuentro íntimo donde vas a poder hablar y tú vas a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es importante también tener en cuenta que el mundo siempre va a hablar mal, que en el mundo nada estará bien así hagas tú y trates de hacer las cosas bien. En la escuela siempre vas a ser señalado. Muchas veces cuando buscamos de Dios, cuando se es joven, cuando se es adolescente, y niños incluso, que hablan de la palabra de Dios, que hablan de lo que está en la Escritura, del amor de Dios, de los milagros de Dios, son señalados y son apartados. Pero eso no debe de ser motivo de tristeza ni de desánimo, decir es que yo no tengo amigos, yo siempre ando solo. Uno debe de tener esa convicción de que no estamos solos, y aunque no tengamos el mundo de amigos, tenemos que ser conscientes y tenemos que por fe declararlo y sentirlo así, que Jesús es nuestro amigo y nos acompaña siempre en todo momento y en todo lugar, porque su promesa es de que nunca estaremos solos. Y eso es lo que le pasaba a Zaqueo, porque ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un hombre rico que lo tenía todo, pero carecía de lo más importante. Él era un jefe de recaudadores de impuestos, una profesión odiada por el pueblo judío. Acumuló grande riqueza, pero a costa de la desaprobación social y el aislamiento de su comunidad. Nadie lo quería, todos lo odiaban, todos lo detestaban. No tenía esos amigos para decir, los voy a invitar a mi casa o vamos a hacer un convivio o me voy a reunir con ellos para platicar. Nadie lo quería, estaba apartado de todo porque para todos él era un pecador. Tenía una gran curiosidad inusual. ¿Por qué? Porque hasta sus oídos él había escuchado ya de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Él ya había escuchado hablar del Señor Jesucristo, del que perdona los pecados, del que sana, del que levanta y del que resucitaba a los muertos. Ya él ya tenía ese conocimiento, ya él ya había escuchado, ya él, ante todo lo que la gente hablaba y que iba corriendo la voz de que había un Salvador, de que hacía milagros y prodigios, llegó a los oídos de Zaqueo. Y él tenía una curiosidad de ver a Jesús. A pesar de su riqueza, Zaqueo sentía esa necesidad profunda de ver a Jesús, pues la fama del maestro la había alcanzado. Pero tenía un obstáculo, un gran obstáculo, porque Jesús se rodeaba, dice la palabra de Dios, que Jesús se rodeaba de multitudes lo seguían. Yo quiero imaginar que es como cuando vemos a un artista, por decir así, que
va a llegar el artista y hay un mundo de gente queriendo ver el artista y a veces es imposible acceder o caminar porque todos se chocan, todos te aplastan hasta los pies, es imposible caminar. Yo así me imagino que Jesús se rodeaba de gente que no se podía ni caminar, porque la palabra de Dios habla de multitudes, miles. Él era demasiado pequeño, dice que era de baja estatura y la multitud era densa, que no podía ver nada desde el suelo. Imagínense de una estatura pequeña, de 1,40, 1,45, 1,50, que hay personas más altas y es imposible alcanzar a ver a la persona que está delante. Y la palabra de Dios habla de que Zaqueo era una persona muy baja de estatura. Es lo que pasa hoy en día cuando se va a un concierto o cuando se va a unos mítines de gobierno, que ponen una tarima para que ahí cante el artista o ahí hable de su discurso el gobierno o el que vaya a dar el discurso, ya sea gobernador, presidente, un senador, ponen esa tarima, pero aún así es imposible ver con una distancia cuando hay una multitud de gente o cuando hay demasiada gente. Es imposible ver al artista o al gobierno que vaya a estar, en este caso gobernador o presidente, es imposible verlo cuando hay demasiada gente. Pero Zaqueo no se limita a quedarse ahí sin poder verlo. Zaqueo toma una decisión y toma esa iniciativa desafiando su dignidad y posición, porque él era rico, y su dignidad porque cómo lo veían los demás y cómo lo verían después de hacer lo que él hizo, subirse a un árbol, y trepó a una higuera sicomoro como un niño para obtener la mejor vista. No le importó nada, él solo quería ver pasar a Jesús. Pero lo que Zaqueo no sabía es que Jesús al pasar lo iba a ver y le iba a llamar por su nombre. Zaqueo, él solo quería verlo pasar, él solo quería ver quién era, cómo era, él solo tenía esa curiosidad, pero había algo más allá que iba a recibir Zaqueo. Él toma esa acción y aunque humilde, lo destacó entre la multitud expectante. Una acción pequeña e insignificante para nosotros o para el mismo Zaqueo. Pero es ahí donde Dios muestra sus maravillas, muestra su grandeza, muestra su soberanía. Es ahí donde Jesús muestra que lo que nosotros vemos pequeño, insignificante, esa acción o lo que hacemos, Jesús o nuestro Padre Celestial no lo mira de la misma manera. Él lo mira, por eso dice la palabra de Dios que Él trabaja de una manera que nosotros no entendemos. También podemos ver el llamado inesperado, un llamado que Zaqueo no se esperaba y un llamado inesperado igual delante de la multitud que seguía a Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy debo quedarme en tu casa. Estas palabras que él le dijo fue mientras Jesús pasaba. Al mirar hacia arriba y pronunció estas palabras delante de toda la multitud, se fijó en él. No fue un invitado, porque Jesús mismo se autoinvitó. Un honor inesperado para un hombre tan despreciado. Y así es como muchos están el día de hoy, a veces muchos en el trabajo, que trabajan en el gobierno,
hay mucha inseguridad, hay mucha injusticia, hay muchos sobornos. Y el hecho de trabajar en el gobierno o una profesión como es el de ser abogado implica mucha responsabilidad. Implica conocer la palabra de Dios para sabernos manejar o para saberse manejar en justicia. Trabajar a veces implica hacer algo que va en contra de la injusticia. Y eso lo podemos ver en el día a día hoy. A veces cuando nos mandan a hacer algo y sabemos que no es correcto, nos cuesta trabajo decir no lo voy a hacer, porque representa, si no le hago caso a mi jefe, me puede despedir, y si me despide me quedo sin trabajo, y si me quedo sin trabajo no voy a tener cómo solventar los gastos de mi familia, escuela o de manera general. Caminar sin Jesús implica que nos volvemos sujeto a la injusticia, sujeto a hacer lo malo delante de Dios. Pero cuando aprendemos a caminar de la mano de Dios, cuando aprendemos que Él ama a los justos, que Él ama a las personas que son obedientes a Él y que Él les da su recompensa, es donde aprendemos a decir no, aun cuando nos quedemos sin trabajo, aun cuando nos miren mal, aun cuando nos señalen como, ay, el santo, ay, mira ese, ya se volvió, hay una palabra que se utiliza mucho, monja, o ya esa persona. Nos ven mal de alguna u otra manera por ya no participar en cosas que no le agradan a nuestro Dios. Y nos van encajonando, nos van de alguna manera tratando mal en nuestro diario vivir. Pero nosotros tenemos esa promesa de nuestro Padre, de nuestro Dios, de que no estamos solos, y aunque suframos el desprecio de las personas que nos rodean, Él nos ama y Él siempre cuidará de nosotros. Es lo que vivía Zaqueo, porque Zaqueo cumplía el trabajo que se le encomendaba, porque él trabajaba para los romanos, él cumplía con el trabajo, pero Zaqueo era consciente de lo que hacía de su trabajo era mal, y por lo mismo recibía el desprecio de todas las personas que vivían en Jericó. Era despreciado, era humillado, era maltratado, señalado y juzgado. Pero él tiene un honor inesperado. Jesús, al darle ese honor, hubo una reacción delante de la gente. ¿Cómo puede Jesús ir a la casa de un pecador? ¡Qué vergüenza! Zaqueo es un ladrón. Esto es inaceptable para un maestro. Y la gente murmuraba, incapaz de comprender por qué Jesús se asociaba con alguien mal visto. Su concepto de sanidad y justicia era diferente al de Jesús. Pero en ese encuentro hubo algo que fue transformador. La presencia de Jesús en su hogar no fue un simple acto social, sino una experiencia profunda para Zaqueo. Fue un impacto en Zaqueo, fue tan profundo el que Jesús estuviera en su casa, sentado en su mesa, que estuviera compartiendo el pan, que compartiendo más que nada la palabra, donde Jesús estaba sentado y él hablaba y Zaqueo se maravillaba. Zaqueo veía las promesas eternas que Dios le prometía, y fue tan profundo escuchar hablar al maestro en su mesa que hubo una decisión radical y determinante en Zaqueo. Hubo una decisión que revolucionó todo en él y dijo: yo quiero ser ese hombre, yo quiero alcanzar la promesa, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser otra persona, yo quiero hacer todo de nuevo. Y
el impacto por la presencia de Jesús, se puso de pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. El impacto en Zaqueo fue tan profundo, el impacto en Zaqueo de querer cambiar, y no solo de cambiar, sino dar parte de su riqueza o su riqueza a los pobres, a los necesitados. Y la convicción de decir: si he defraudado, si he aborazado, si he hecho daño, si he quitado a la gente, yo lo voy a devolver 4 veces más. Si le quité 10, le voy a devolver 4 veces más. Le voy a devolver más todavía. Y ante eso, ante esa decisión de Zaqueo, Jesús pronuncia una frase con poder y esperanza: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y qué nos lleva a esto? Que hay una gracia ilimitada. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y no importa su pasado o errores. Jesús no lo juzgó, no lo señaló o no dijo: yo no lo voy a voltear a ver porque ese es un pecador. Él se acercaba a los pecadores. Antes los fariseos y los escribas se apartaban de los que ellos consideraban pecadores, se apartaban de los gentiles, se apartaban de los ciegos, de los leprosos, del paralítico, se apartaban y no había una convivencia con ellos, porque en su razonamiento de ellos, como leímos, era de que ellos eran pecadores, que algo habían hecho sus padres en pecado y por eso ellos estaban ciegos, paralíticos, leprosos. Pero Jesús se acerca al pecador. Jesús no los rechaza y no se aleja. Al contrario, Él se acerca a cada uno de ellos para ofrecer gracia ilimitada. Jesús busca al perdido, porque Él recalca que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo recalca una y otra vez. Pero también nos habla de la fe con obra. La verdadera fe produce un cambio de vida visible y acciones de arrepentimiento. Muchos decimos: me arrepiento, pero no hacemos ese cambio con fe verdadera, o no hay ese impacto en nosotros todavía para decir: voy a cambiar. A veces solo lo hacemos por encima, a veces solo lo hacemos, hay muchos de que dicen: solo para que me vean, porque ya no quiero que me sigan diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ya para que me dejen de molestar, pues ya lo voy a hacer. Pero es solamente para aparentar, no es real. Y hay una frase muy conocida que dice: podemos engañar a todos, pero a Dios no lo engañamos. Y es real, audiencia, es real. Nosotros podemos aparentar y podemos decir muchas cosas, pero quien nos conoce realmente y a quien no podemos engañar es a nuestro Padre Celestial. Él conoce todo de nosotros, Él sabe todo de nosotros, Él sabe si somos sinceros o no, y a Él es que le rendiremos cuenta. Hoy en día igual, muchas personas dicen, hoy platicando con una persona me dijo de que no le importaba lo que decía la gente, o no le importaba lo que hablaba la gente de su vida, de su actual vida, que para él no era necesario ser bien visto ante la gente. Y me vino a la mente este pasaje, reflexionando en ellos días anteriores, y yo hablaba con el hermano y le decía de que no es tanto cómo nos ve la gente, que no es cómo nos señala la gente,
que se debe de preocupar su relación con Dios, que le debe de preocupar cómo Dios lo ve. Eso es lo que le debe de preocupar, cómo está él en este momento con Dios, porque él tiene conocimiento de la palabra, él sabe de la palabra de Dios, incluso fue instruido en las cosas de Dios. Mas, sin embargo, él no ha tenido esa conversión, ese cambio, no ha tenido ese impacto en su vida, la palabra de nuestro buen Dios. Y él solo muestra esa manera de saber de Dios, mas aún no lo ha conocido, mas aún no ha tenido ese encuentro con nuestro Dios Padre. Y él, cuando me hablaba, me decía, no me importa. Y me hablaba de que él veía, de que él oraba y que él antes pedía y que él no vio respuesta de Dios en ningún momento de su vida. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿y cómo sabes que Dios no escuchó? ¿O cómo tú sabes de que Dios no obró en tu vida? A lo que él me contesta, pues hasta el día de hoy yo no he visto nada de lo que le pedí. Hasta el día de hoy sigo sin trabajo. Hasta el día de hoy no veo en mi cuerpo algo que diga Dios obró en mí. Y conforme él me iba hablando de todo eso, yo la manera en que le contesté fue de que estaba vivo y de que podía caminar, podía respirar y podía estar sentado, y que ningún día de su vida le hacía falta un plato de comida en su mesa. Y le comentaba yo a él de que Dios en su vida quizá no actuó como él quería, pero sí actuó, o sí lo visitó, sí estuvo ahí y sigue estando ahí desde el día 1, en misericordia, en bondad y fidelidad. Solo que él está ciego, solo que él no lo ve por esa herida que tiene, por esa frustración que tiene, por esos miedos que tiene, que no son de Dios, por esa rebeldía, ese ego herido que él tiene. No ve todas las bondades que Dios ha hecho en su vida, aun cuando él dice que no ha visto nada. ¿Y por qué platico esta historia? Porque hay algo muy importante que yo me maravillé desde el día 1, que este hermano quedó enfermo, cayó enfermo. Cómo Dios lo buscaba, cómo Dios se le acercaba, cómo Dios estuvo con él desde que cayó enfermo. Y él hasta el día de hoy no lo ve. Como Zaqueo, Jesús llegó a este hermano, Dios llegó a él, porque el hermano no buscó a Dios, sino fue Dios que llegó a él. Jesús llegó a él a través de un hermano, siervos que fueron y le daban la palabra de Dios. Yo me maravillaba una y otra vez cómo tocaban la puerta del hermano y llegaba un hermano a hablarle de la palabra de Dios, a darle ánimo con la palabra de Dios, a motivarlo con la palabra de Dios, a recordarle las promesas de Dios, a estar ahí y decir: Dios es fiel, Dios te va a sanar, Dios te ha sanado, créelo. Pero el detalle con el hermano es que no creyó, que no tuvo ese impacto profundo como Zaqueo, porque cuando Jesús le habla a Zaqueo, Zaqueo recibe esa palabra gozoso y se baja y va a preparar todo para recibir a Jesús. Y meditando en esto, yo veía de que cómo Jesús busca a Zaqueo, cómo Jesús lo mira
porque Zaqueo en ningún momento gritó, Jesús, estoy aquí, o Jesús, mírame, o maestro, rabí. No, él no gritó, él solo se subió al árbol y ahí estaba esperando a que Jesús pasara. Y fue Jesús quien lo llamó, pero no le dijo publicano, no le dijo pecador, no le dijo malo, sino él lo habló por su nombre. Y es lo que yo veía conforme platicaba con este hermano, que yo le decía, te conoce, él me decía, todo el pueblo, todo el municipio me conoce por borracho, drogadicto, mal padre, mal esposo. Todos me conocen así. Y no me importa cómo me conozcan. Y yo le decía a él, pero Jesús te llama por tu nombre. Jesús te busca por tu nombre. Jesús te busca no porque eres por tus pecados o tus errores, por lo que cometiste en el pasado o por lo que hacías antes de caer enfermo. Jesús te busca porque hay algo en ti que yo no veo, que nadie ve, pero solo Él lo ve. Hay un propósito en tu vida, hay algo en ti que Dios lo mira y dice, te busco, voy a ti porque hay algo que tú tienes y a simple vista nadie lo ve, solo Dios. Pero es tanta su frustración que aunque le hable uno, le hable de la palabra de Dios, él no lo entiende o simplemente dice, no quiero saber nada. Pero seguimos en esa oración, porque dice la palabra de Dios que seguir orando y orar por los hermanos unos a otros. Y seguimos orando por el hermano, seguimos pidiéndole a Dios que abra su corazón para que cuando Jesús toque, Él pueda abrir y Jesús pueda hacer esa obra tan maravillosa en la vida del hermano y pueda el Señor abrir esos ojos y abra esos ojos espirituales y pueda ver lo que Dios ha hecho en su vida, aun cuando Él dice no verlo, aun cuando Él siente que no pasa nada. ¿Ven? Es tan hermoso a veces descubrir las maravillas de Dios. Es tan hermoso ver de cómo Dios nos va enseñando y nos va conduciendo. Yo aprendo a través de estos pasajes bíblicos, porque si en algo estoy equivocada o en algo estoy caminando mal, Él me corrige. Porque inconscientemente o consciente también, a veces hablamos a las personas no por su nombre. Y yo meditaba en esta palabra y sí, a veces vemos a las personas de una manera despectiva. A veces por la falta de comprensión y empatía no nos ponemos en ese lugar. Tan difícil que es pasar a veces, al menos en las mujeres, cuando te ponen una etiqueta de que aunque no lo hagas y se frustra uno, y gana la impotencia cuando te culpan de haber dicho algo y no lo has dicho, gana la impotencia, gana esa frustración porque uno sabe que no lo ha dicho y sin embargo te señalan y te juzgan como si tú lo hubieras dicho. Pero con Dios aprende uno de que no es necesario hablar y no es necesario defenderse. Porque todo lo que se le deja a Dios es para bien. Así seas maltratado, humillado, a veces igual el trato de un hijo hacia un padre o incluso del esposo hacia la esposa no es bueno, es humillante. Y eso desespera, pero en Dios podemos ver que Él nos abraza, que Él nos da esperanza, nos da promesa, pero sobre todo Él nos mira con una mirada muy diferente a como nos mira nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Él nos da una mirada de ternura, compasión, misericordia y bondad. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón.
Hay una bonita historia que me gustaría compartirles, que es la historia de John Newton. Newton fue un hijo de un capitán de barco y desde joven se lanzó a la vida en el mar. Su carácter era rebelde. Llegó a burlarse de los cristianos y a despreciar la fe de su madre, que murió cuando él tenía apenas 7 años. Se convirtió en traficante de esclavos, participando en una de las industrias más crueles de la historia. Estaba hundido en pecado, sin esperanza, hasta ser esclavo él mismo en África durante un tiempo. Una noche de tormenta en el mar, cuando parecía que moriría, recordó los textos bíblicos que su madre le había enseñado. Clamó a Dios por misericordia. Ese clamor fue el inicio de su conversión. Newton llegó a ser pastor, amigo de William y predicador contra la esclavitud. Su testimonio quedó inmortalizado en el himno Amazing Grace. Así como Newton fue llamado en medio de su pecado, en Lucas 19 nos muestra otro hombre marcado por codicia y desprecio social. Ese es Zaqueo, pero Jesús lo llama por su nombre. Amén. También nos podemos dar cuenta que hay algo importante en la historia de Zaqueo y en la historia de Newton. Jesús tenía que hospedarse en ambos casos. No era un deber divino, no era una casualidad. Nada es casualidad. También nos llama y nos invita a la salvación. Lo que vino a esa casa es más que un cambio de vida y un rescate eterno, así como también podemos ver en Newton y Zaqueo. Jesús buscó a Zaqueo, lo llamó por nombre y lo aceptó cuando nadie lo hacía. Con Newton, Cristo no esperó a que limpiara su vida, lo alcanzó en medio de su pecado. Cuando Cristo llama, el corazón es transformado. Cristo sigue llamando hoy a hombres y mujeres por nombre, aún a los más despreciados socialmente. Muchos aquí piensan que están demasiado lejos o demasiado sucios. El Evangelio, toda la Escritura, es para ustedes. Palabra de vida, palabra de salvación y palabras de promesa. No se trata de limpiar primero nuestra vida, sino de abrir la puerta cuando Cristo llama, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 3:20. Quien recibe a Cristo recibe salvación eterna. Amén. En Apocalipsis 3:20 lo que nos dice es 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Quien recibe a Cristo recibe salvación eterna. Newton pasó de esclavizar a proclamar libertad. Zaqueo pasó de robar a restituir. Usted puede pasar de perdido a ser salvado eternamente. Amén. Aquí, a los nuevos creyentes, a los nuevos que quieren seguir a Cristo, a los nuevos que quieren acercarse a Él, a los nuevos que tienen esa necesidad
de conocer a Jesús, de saber quién es Jesús, de querer sanar su vida, de querer dejar de ser etiquetado y de que Jesús restaure, sane y lo llame por su nombre, no importa su trasfondo religioso o sus pecados. Cristo te llama hoy. A todos los maduros en la fe, recordar que la gracia no depende de méritos, sino de la voz de Cristo. El Evangelio, familia cristiana, el Evangelio transforma hogares enteros. Y es que cuando llega Jesús a tu vida, todo cambia. Cuando uno empieza a buscar de Él, todo cambia. Todo tiene que cambiar. Nada puede seguir igual. A los jóvenes, como Newton de joven, hoy puedes decidir tu rumbo antes de desperdiciar la vida en pecado. La vida en pecado destruye y te sumerge en depresiones, en ansiedades, te sumerge en soledades, te sumerge en una tristeza que profundiza todo y solo te queda, ya no sientes ganas de vivir, todo se vuelve monótono y todo se vuelve que nada te llena, que es insaciable, que nada tiene importancia, que caminas solo por caminar o que sonríes solo por sonreír, pero es una sonrisa fingida. En Jesús no hay tales cosas, en Jesús hay vida nueva, en Jesús hay alimento nuevo, en Jesús todo es nuevo, pero sobre todo hay profundidades que cambia todo. Cuando se le deja entrar, Él cambia todo, Él sana todo, Él todo lo que el daño, todo lo que el mundo, todo lo que la sociedad causa, Él lo sana, Él lo restaura y Él lo toma por bien. Newton nunca olvidó esa noche en el mar. Su himno dice: fui ciego, mas ahora veo. Zaqueo también recordaría siempre el día en que Jesús lo llamó por su nombre. Dos hombres marcados por el pecado, dos historias distintas, un mismo Cristo que lo transformó. Hoy Cristo pasa por aquí, está pasando por tu casa, está pasando por tu escuela, está pasando por las calles donde vas caminando. Cristo está pasando por ahí. Y te llama por tu nombre. No es casualidad que estés escuchando. Él quiere entrar en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Él quiere transformar. Él quiere cambiarte. Cuando Cristo llama por nombre, la gracia abre la puerta y la salvación entra en casa. Recuérdalo. Cuando Cristo llama por nombre, la gracia abre la puerta. La salvación entra en casa. Solo basta que uno tome esa iniciativa, solo que uno quiera abrirle la puerta a Jesús. Solo basta que uno escuche el llamado de Jesús por tu nombre para que haya salvación en tu casa y la gracia abra la puerta. Amén. Amén. Dios sea con cada uno de ustedes, esperando que este mensaje sea de bendición en su vida, esperando de que este mensaje de que Dios nos habla por nuestro nombre, donde Dios nos quita etiqueta, nos da identidad, nos da dignidad, nos da valores, nos respeta, es eso lo más hermoso que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Él es un hombre, Él es caballeroso, Él es amoroso y Él mira con esa ternura que no sabemos explicar, pero es una ternura que solo podemos sentir en nuestro corazón. Acepta el llamado y aprende a escuchar esa voz que te llama
por tu nombre, que dice tu nombre y extiende los brazos donde te dice, yo estoy aquí esperando por ti. Mariana, Lupe, Juan, Ramón, ¿cómo te llames? Él te está llamando el día de hoy para recibir ese abrazo, ese consuelo y decirte, no importa que te desprecien, no importa que te humillen, yo te amo con un amor eterno. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a cada una de las personas que se conectaron, que nos están viendo, a la hermana Carmita, a la hermana Alejandra Jiménez y a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de ver esta transmisión, de sintonizarnos. Dios les bendiga. Saludamos a la pastora Carmita Jiménez, que nos manda un saludo. Le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Que Dios siga bendiciendo su vida, que Dios siga levantando a esa mujer guerrera, fuerte, admirable en Cristo Jesús, mujer de fe. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de este programa esperándoles ver el próximo jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 3. Un saludo cordial a toda la iglesia, Yo Soy el que Soy, del santuario, a cada una de las hermanas que se congregan ahí y que les invito a que sigan asistiendo, que sigan buscando de nuestro Señor Jesucristo para edificación de cada una de su casa y de su familia. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto y un placer estar con ustedes. Adiós.